Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es César Marcus. Esto es Cómo escribir un libro. Hoy vamos a hablar de un tema literario muy interesante que es el Quijote. Aquellos que leímos el libro sabemos que el Quijote son muchas historias dentro de un libro. Es un poco lo que yo recomiendo muchas veces para cuando la gente me dice quiero escribir mi historia o quiero escribir la historia de alguien. Escribir varias historias concatenadas que van a formar un libro. El Quijote trata de eso. Todos sabemos, es un caballero andante que está no muy bien de la cabeza y que confunde cosas, pero Cervantes, a través de ese libro, Miguel de Cervantes Saavedra, el autor, nos va enseñando cosas. Para mí el Quijote es un libro de autoayuda. No, no estaba de moda en aquel momento, pero realmente las enseñanzas que nos va dando el Quijote nos va ayudando en la vida, nos dice cómo vivir. Por eso yo digo, estaba loco el Quijote, es decir, Cervantes quería crear un personaje que tenía locura o que estaba tan cuerdo que parecía loco. Por empezar, el libro se llama El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Ya el título es para avalarlo. Y después que el comienzo, que el primer párrafo es en un lugar de la Mancha que no prefiero recordar. Es como que nos mete en una historia. Es una forma de atrapar al lector. Y eso es muy interesante para aquellos que quieren escribir su historia o la historia de otro, o una novela o un cuento. El primer párrafo es muy importante que no resuelva nada. Al decir en un lugar de la Mancha que no quiero recordar, está abriendo una puerta para que el lector sí quiera saber qué lugar es, sí quiere saber qué estaba pasando, porque no resuelve, al contrario, deja preguntas. Tomando el tema del Quijote, vemos que es la primera novela de caballería dedicada a un antihéroe. Yo diría que en la comicidad mexicana tenemos muchos antihéroes que tienen que ver con el Quijote. Cantinflas era un antihéroe. Era alguien que le salían las cosas como le salían, pero que tenía una cultura muy buena. El discurso que hace de Hitler o del presidente son de una profundidad muy importante, pero al mismo tiempo no tenía buena suerte. El Chavo del Ocho es otro antihéroe. Es un personaje muy pobre que vive en una vecindad pobre, con los problemas de una vecindad, que quiere resolver temas, pero que no le salen. Dios resuelve de a poco, como puede. Entonces, esos antihéroes son muy importantes. Cuando uno escribe, tiene que tener una idea del antihéroe. La película La Pantera Rosa, por ejemplo, con Peter Sellers. Peter Sellers es un detective que le sale todo mal, pero le sale todo bien. Comete infinidad de errores, pero termina atrapando a los ladrones. Entonces, muchos personajes en los títulos, en la literatura, y hablo de literatura, El Chavo de Ocho es literatura, Cantinflas es literatura, por supuesto La Pantera Rosa también. Es decir, no pensemos que la literatura es solamente cosas extremadamente cultas. También son extremadamente cultas la comicidad. Y El Quijote es un libro cómico, es un libro que da comicidad, que confunde cosas, pero que da enseñanza. Pensemos que el antihéroe es un protagonista que es un perdedor, que nos pasa a todos en la vida, siempre perdemos alguna batalla. Podemos salirnos bien algunas, pero mayormente intentamos, perdemos, seguimos adelante, y eso es un poco lo que nos cuenta la historia. No importa que uno pierda la batalla, sigue la guerra. Perder una batalla no es perder la guerra, y la guerra es la vida. Entonces, la intención de, bueno, me salió mal, arranco de nuevo.
este antihéroe, el Quijote, tiene muchos defectos, pocas virtudes, está medio loco, medio cuerdo, sostiene ideales de caballeros y de los caballeros que tenían en ese entonces, que eran de justicia, de altruismo, medio disparatado, medio inverosímil, pero esos ideales los mantiene a través de su historia. ¿Era una persona justa dentro de su locura? Sí, pero era justa. ¿Era altruista? Sí, era altruista. En este punto podemos ver que el Cervantes crea lo que se llama en literatura el realismo existencial. Tenemos que hablar de Sartre, de los existencialistas, todo eso, pero en este caso el realismo existencial es una forma de cambiar o reemplazar la realidad por una ficción más fácil de entender. ¿Por qué? Porque la realidad a veces es cruda, es muy dura. Entonces, creando dentro de su locura esa ficción que él puede entender mejor, le resulta más fácil la vida. Y puede disfrutar la vida. Disfruta la vida a través de su entendimiento, de su media locura. Disfruta de esa forma. Por eso, cuando pensemos que el Quijote, el verdadero nombre que le da Cervantes al Quijote es Alonso Quijano. Ese es la persona que está dentro del personaje del Quijote. El ser humano, digamos. ¿No? Que es ficticio también, pero el Quijote era como lo conocían en el pueblo. El verdadero nombre es Alfonso Quijano. Entonces la vida, cuando él se mete en el personaje del Quijote, reemplaza esa realidad dura por una ficción más justa y más bella. Y acá tenemos que entrar en la idea de ¿estaba loco o estaba cuerdo? Pensemos que cuando vamos leyendo la historia del Quijote nos damos cuenta que era un personaje ingenuo, creía todo y tenía buenas intenciones. Cosa que hoy perdimos en el siglo XXI, perdimos muchas cosas de esas. Es decir, ya la ingenuidad es como pasó a la historia, las buenas intenciones a veces se dan, a veces no se dan. Actuar con justicia y depende. Para él era importante la justicia. Para el siglo XXI la justicia es si nos favorece a nosotros. Si no nos favorece ya no es justicia. Y no es tan así. La justicia es justicia por sí misma. Entonces nos va enseñando, por eso digo que es un libro de autoayuda, nos va enseñando cómo debería ser, no cómo es. Cómo lo ve el Quijote, cómo lo ve Alfonso Quijano. Cuando pensemos que el personaje del Quijote es un soplo de libertad, es una forma de ser libre. Y le confiere esa misma forma a quienes se cruzan en su camino. Él va visitando toda la zona de La Mancha, se encuentra con un montón de los molinos, las ovejas, todo eso que vamos a ir viéndolo más adelante, pero es una forma de libertad que le concede al resto. Para un ejemplo podemos ver el caso de Sancho Panza, que es su acompañante eterno. Que empieza la novela, Sancho Panza es curioso, empieza la novela advirtiéndole al caballero, al Quijote, los problemas que tiene la aventura que él quiere emprender. Tratando de llevarlo a la realidad. Pero a su vez, una vez que está mucho tiempo con el Quijote, él también empieza a ver historias, empieza a inventar historias no reales. Por ejemplo, cuando Don Quijote, ya casi al final, es derrotado por el caballero de la Blanca Luna, y él jura apartarse
de las caballerías, Sancho lo convence, le empieza a dar ideas posibles. Es decir, Sancho quiere que él siga siendo el Quijote y que no pase a ser el Alfonso Quijano. Porque él sabe que cuando pase a ser Alfonso Quijano va a tener una vida triste. Entonces es mejor que siga siendo el Quijote ilusionado en un montón de temas. El principal objetivo de Quijote y Sancho Panza es la felicidad. Ellos están en busca de la felicidad. ¿Qué los hace felices? Y eso es muy importante como libro de autoayuda. ¿Qué nos hace felices? Aunque parezca que estemos locos, aunque nos querramos parecer al Quijote. La pregunta es, ¿qué nos hace felices? No el dinero compra cosas. Mucha gente dice, bueno, ¿qué te hace feliz? Y quisiera tener 20 millones en el banco. Tenés 20 millones de dólares en el banco. ¿Qué haces con eso? No sé. Entonces no te sirve nada los 20 millones de dólares. Primero pensá qué vas a hacer. Porque por ahí no necesitas los 20 millones. Una vez que sabés lo que querés, podés empezar a trabajar para eso. Por ahí es un viaje, bueno, lo pago en cuotas. Por ahí es un auto, lo pago en cuotas. Entonces no necesito el dinero. Sí, el dinero, tampoco hay que ser ingenuo, el dinero da tranquilidad. Tener dinero en el banco, uno está más tranquilo. Pero no da la felicidad. Ese es el tema. Y el Quijote lo muestra muy bien. Porque el objetivo de él es buscar la felicidad como tema importante. Dentro de esa felicidad, vemos que él empieza a crear ilusiones. Inventa a Dulcinea. Que Dulcinea realmente no se llamaba Dulcinea. Era una señora, una chica que servía copas en un bar, en un Starbucks, no sé lo que sería de aquella época, pero algo parecido a eso. Era una señora que trabajaba, una chica joven que trabajaba, que él se enamora y que la chica, por supuesto, ni sabe que él está enamorado de ella, y que él le da el nombre de Dulcinea y la pone dentro de como si fuera una princesa. Entonces, el rescate de él, de su mentalidad, es ir a rescatar a Dulcinea de esa torre donde está encerrada, que realmente es un restaurante, un bar. No está encerrada en ningún lado, tiene su vida. Pero él creó esa historia. Y es capaz de pelear contra ejércitos, contra gigantes, que él los ve. Sancho Panza sabe que son ovejas o son molinos. El ejército que él pelea son ovejas que están pastando. Los gigantes que él pelea son los molinos de viento. Entonces, pero lo que plantea el libro es, ¿quién está más loco? ¿Sancho Panza que ve las ovejas o el Quijote que ve el ejército? ¿Sancho Panza que ve los molinos o el Quijote que ve los gigantes? ¿Quién sí, sabemos cuál es la realidad, pero dentro de su fantasía, ¿quién está más loco? ¿El que ve la realidad o el que se hace su propia realidad? Y ese es el planteo que nos hace el Quijote. Entonces tenemos que empezar a analizar el Quijote como fantasía, pero como búsqueda de esa realidad que él cree. Tanto Sancho como Quijote, como Alfonso Quijano, se convencen que son caballeros que él es un caballero y que Sancho es un paje, le llamaban en aquel entonces, un seguidor, un escudero, que cuidaba el caballo, cuidaba los escudos, las lanzas. De esa forma no ven la realidad, no ven que él realmente es un señor, Alfonso Quijano era un señor pobre, culto pero pobre, y Sancho no era un escudero, era un labrador que conoce, que gana el mínimo que puede y conoce a Quijano trabajando. Entonces, pero esa fantasía los transforma en grandes señores. Y en esa transformación cambia su vida.
cambia su forma de ver la vida. Lo que nos ayuda al Quijote es a buscar el idealismo, la valentía, eh, para luchar por lo que uno cree que realmente creemos. No les importa la adversidad, como no nos debería presentar, a nosotros tampoco nos debería comportar, y tampoco les importa el ridículo, y ahí es un punto muy importante. En esta sociedad del siglo XXI nos importa mucho el ridículo porque nos importan las redes sociales. ¿Qué van a decir de mí los 5.000 amigos que tengo? Cosas que ni los conozco ni sé quién son. Entonces nos importa ese ridículo. Y este señor no le importaba salir a la calle vestido de caballero y en un caballito Rocinante, que era un pobre caballito viejito, y se las arreglaba para él creer que era un caballero y que tenía al lado un escudero. Entonces, vemos que lo que nos muestra el Quijote es eso, lo valioso que es los sueños, convicciones, seguir nuestras propias convicciones, aunque el mundo nos diga que estamos locos, que es lo que pasa ahí. Eso es muy importante. Al mismo tiempo, la novela nos muestra los peligros de la obsesión y también el del perder contacto con la realidad, que es lo que le pasa al Quijote. Es decir, soñar sí, perder contacto con la realidad no. ¿Por qué? Porque ser obsesivo a veces nos lleva a la locura, no a esta, sino a una locura más agresiva. Y buscar personas que nos ayuden a buscar el equilibrio, como Sancho ayuda al Quijote a buscar su equilibrio. Entonces, hablando del Quijote, la locura, ¿estaba loco o estaba cuerdo? ¿Qué nos enseña? ¿Cómo funciona el Quijote? ¿Por qué es importante leerlo? Aparte que es una literatura espectacular, es el mejor libro escrito en lengua castellana, pero nos va dando pautas que nos va mostrando la profundidad de cada cosa y nos enseña a escribir. La idea es escribir un libro, entonces, ¿qué más podemos pedir que el Quijote nos va a enseñar? ¿Cómo vamos a influir en el resto del mundo? Por ejemplo, la trama del Quijote, donde vemos que el idealismo, la valentía es parte de eso. Pero también el Quijote se mete en la realidad social. Es decir, muchas obras de esa época nos contaban una historia, pero nos estaban contando otra. Si hablamos de Romeo y Julieta, de Shakespeare, vamos a ver que todo el mundo recuerda la historia romántica de Romeo y Julieta, que no estaban prohibidos verse, que terminan mal la historia, pero la realidad que está contando Shakespeare en toda esta historia es los problemas que había en Verona, que era un reino en ese momento, en la sociedad, la brecha o la división que había política en esa sociedad. Los Montescos y los Capuletos pertenecían a diferentes partidos políticos. Entonces, cuando los hijos de ellos se enamoran, Romeo y Julieta, no quieren esa relación porque había política de por medio. Y Shakespeare en toda la obra nos va contando los problemas sociales de Verona en ese momento. Lo que hace el Quijote es lo mismo. Pone los personajes, lleva a los personajes a mostrarnos. Nosotros recordamos la locura del Quijote, pero no recordamos lo que nos va mostrando, que es una crítica a la sociedad de la época. Cuando el Quijote se vuelve loco el Quijano se vuelve loco y se transforma en el Quijote, lo que nos está mostrando es que él pensaba que la nobleza de esa época era una farsa. Es como los políticos de ahora, sabemos que es una farsa. Entonces, no importa de qué parte son parecidos. Y la nobleza, lo que él muestra, que el rey y todo su grupo eran falsos. Había corrupción, bueno, igual que ahora. Y nos muestra esa corrupción. Donde los valores morales de esa sociedad estaban en decadencia.
Cualquier parecido con la actualidad no es mera consecuencia. Mira su parecido, es decir, es verdad. Como vemos, la nobleza, los reyes de esa época del Quijote, son muy parecidos a la sociedad actual. La política es una farsa, hay corrupción y no hay valores morales. Entonces, ¿qué nos va dando el Quijote? Es una semblanza. Por eso, al mezclar la realidad y la fantasía, nos impide distinguir cuándo es la verdad y la fantasía. Lo que logra el Quijote, el Cervantes, Miguel de Cervantes Saavedra, es mezclar esa historia. Es que nos confunda. Por ejemplo, hay un pasaje muy interesante que es cuando el Quijote entra a una barbería y le roba al barbero esa fuente donde pone el agua, donde mojaban las navajas para limpiarlas, que era una fuente redonda, una especie de palangana para el día de hoy, pero de acero. El Quijote se la saca y se la pone en la cabeza. Por eso el yelmo que vemos en la cabeza del Quijote en los dibujos es una palangana de barbero, no es un yelmo. Y él dice que es un yelmo, que es el yelmo del caballero, que él tiene que usarlo. Por supuesto, el barbero lo corre, lo persigue porque quiere que le devuelvan su instrumento de trabajo. Entonces, el Quijote, que se había juntado gente en la plaza, le pide a la gente que le diga si eso era un instrumento de barbero o era un yelmo de un caballero. Y como la gente lo conoce y sabe quién es, todos dijeron que era un yelmo, desmintiendo al barbero. Pero todos sabían que era un instrumento del barbero, todos sabían que era una palangana. Pero la realidad no les preocupaba. Les preocupaba más el hecho de que el Quijote tuviera eso en la cabeza, que era cómico. Entonces, lo que nos va mostrando la historia es que la realidad se confunde con la ficción. Y en la vida actual pasa lo mismo. La política, la sociedad, nos va llenando de ficciones que no son parte de la realidad. Podemos perfectamente poner al Quijote en el día de hoy, en el siglo XXI. Y vamos a ver que tiene los mismos problemas que tenía hace 500 años. Otro tema de discusión que hace el Quijote, que nos muestra, es los gobiernos. O sea, que ya hablamos de los políticos, hablemos de los gobiernos. En la segunda parte del Quijote, vemos como el Quijote y Sancho entran a un castillo donde él decía que vivía su amigo, cosa que era mentira porque no sabía ni quién vivía ahí. Pero vivía un duque. Era un palacio que le da hospedaje al Quijote y a Sancho, y empiezan el duque y la esposa a ver las particularidades del Quijote, dándose cuenta que no estaban nada bien. Entonces empiezan a inventar historias para que el Quijote reaccione en forma absurda o insólita, para su diversión. Se divierten, hoy dirían que le hacen bullying. Bueno, era eso. Se divertían a costa del Quijote como si fuera parte de un show. En un momento dado le preguntan a Sancho Panza cuál es su objetivo. Y él dice ser gobernador de una ínsula, de una península que sería ahora. Incluso dice, quiero ser gobernador de la ínsula Barastaya, que es un lugar que queda en España, pero que era un pueblo grande que no era un reino, sino pertenecía a la parte del duque. Entonces dice, ok, te voy a cumplir tu sueño. Y lo conduce a un pueblo cercano, no a ninguna península ni nada, y le hace creer
por supuesto con ayuda de sus sirvientes y la gente del pueblo, que como él era el duque le hacían caso, lo hacen creer que a partir de ese momento va a ser el gobernador de todo ese territorio. Y lo nombran gobernador, ficticiamente. Entonces el Quijote, cuando Sancho parte para el pueblo a ser nombrado gobernador, le da 3 consejos importantes. Y eso tenemos que aprenderlo hoy. Le dice, toma como regla la virtud y te preciarás de hacer cosas virtuosas. Es decir, la verdad, los hechos. Recuerda que los príncipes son nombrados por su sangre. Son hijos de. Si son hijos del rey, son príncipes. Pero la virtud se adquiere por sí sola y la sangre no vale. Es decir, puede ser un príncipe idiota y puede ser un pobre mucho más inteligente y más astuto y más vivir la vida mucho mejor que un príncipe, aunque él tenga mucho dinero. Que es un poco lo que hablábamos antes. El dinero ya, el título nobiliario no lo hace buena persona, es lo que le está diciendo. Ser el gobernador no te va a hacer buena persona. Ser el gobernador te va a dar pautas para que tu ética sea buena persona. Y hoy lo vemos en la política actual. El segundo punto es, no juzgues con arbitrariedades. Arbitrariedades, ¿qué quiere decir? Por lo que te cuenten. Por lo chusma, por el dinero. No siempre el rico tiene razón, probablemente no la tenga. Entonces, en una disputa entre un rico y un pobre, primero mira las lágrimas del pobre y no las alegaciones del rico. No importa lo que el rico diga. Tu percepción tiene que ir más allá. Tiene que mirar las lágrimas, tiene que ver el sufrimiento de esa persona que le provocó el rico. Entonces, la decisión tiene que pasar por ahí. El tercer punto es, si acaso crees que tu veredicto no es justo, no tomes el camino del soborno, no te corrompas, sino el de la misericordia. ¿Qué mensaje le da? Porque pensemos que el gobernador era el juez también. La gente le llevaba al gobernador los problemas, las disputas, que el gobernador tenía que tomar una resolución. Entonces le dice, no te guíes por lo que te dicen, no te guíes por el dinero, que es el soborno, la corrupción, sino guíate por tu corazón, por tu misericordia. Entonces vemos que los consejos que le da el Quijote a Sancho es muy diferente, digamos, muy profundos. Pensemos en la historia dentro del libro, a Sancho le pasa, él cuenta, Cervantes nos pone en una disyuntiva que tiene Sancho Panza como gobernador, que nos trae a la Biblia. Cuando Sancho vienen 2 mujeres a decir que tienen un hijo, que ese hijo es de ella, de los 2. Traen un bebé, el soldado viene con un bebé en brazos y 2 mujeres que dicen que son las madres de ese bebé. Ahí en ese momento no había ADN ni nada por el estilo. Entonces Sancho dice, ok, cortemos al bebé por la mitad y que cada uno se lleve una parte. Hasta que una dice, no, prefiero que el niño siga vivo aunque no lo cuide yo. Entonces, bueno, esa era la madre. ¿Y eso dónde está? Está en la Biblia, lo mismo que le pasa a Moisés, al Salomón, perdón, al rey Salomón. Es la misma historia del rey Salomón de la Biblia puesta en la idea de Sancho, mostrando que Cervantes sabía mucho de Biblia, sabía mucho de historias, conocía, y mostrando que llevando a cabo lo que el Quijote le había dicho.
trata de ser justo, no te guíes por arbitrariedades. Es decir, busca la astucia para llegar a la justicia. Por supuesto, volviendo al tema de gobernador, Sancho, gobernador de una ínsula, los duques que idearon la absurda historia llevan la misma a un extremo, casi cruel, diría yo. Entonces le ponen el pueblo en contra, lo van probando, hasta que Sancho en un momento dado decide renunciar. Y explica que quiere volver a la sencilla vida de escudero. Él dice, vuelvo a mi vida pasada, no nací para ser gobernador, ni para defender ínsulas ni ciudades. Díganle al duque que desnudo nací, desnudo me hallo, ni pierdo ni gano. Quiero decir que sin Blanca, sin nada entre este gobierno, sin Blanca, sin nada entre este gobierno, y sin ella salgo. Blanca era una especial que se usaba en el lenguaje antiguo, español antiguo. Bien al revés de cómo suelo salir de los gobernadores de estas ínsulas. Es decir, él da por hecho que el que es gobernador sale rico por corrupción. Y él lo que dice es, yo me renuncio, pero no me llevo nada. Salgo tal cual vine. Esta parte que acabo de descifrar es real, es texto puro. No lo acabo de inventar. Entonces es muy importante que tomemos eso para aplicarlo a los políticos de hoy. Y esa parte es lo que nos informa el Quijote. La libertad, Cervantes la ve como una parte muy importante de la idea. La idea de libertad es muy importante. En una parte, Don Quijote le dice a Sancho, Sancho, la libertad es uno de los preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no puede igualarse en los tesoros que encierra la tierra o el mar. Por la libertad se debe aventurar la vida. Y por el contrario, el cautiverio es mucho mayor mal que puede venir a los hombres. Pensemos en nuestro antihéroe, el Quijote, que sostiene que los regalos, la abundancia, los banquetes, las bebidas alcohólicas, son tan estrechos como el hambre, porque lo gozamos dentro de un castillo que no es nuestro. Él está hablando del duque. Sí, tenían comida, tenían todo, pero no tenían libertad. Donde las obligaciones y recompensas son ataduras que nos deja cambiar la misma libertad. Venturoso aquel a quien el cielo dio un pedazo de pan, sin que quede la obligación de agradecerlo a otro que al mismo cielo. Esto es muy importante, porque pone por sobre todo la libertad, vivir libremente. También tenemos que es importante que cuando Miguel de Cervantes escribía el Quijote, estaba en la cárcel. Lo habían llevado preso por sus ideas justamente. Entonces, escribe mucha parte del Quijote en la cárcel. Entonces, valora la libertad mucho más que cualquiera de nosotros que nunca ha estado preso. Es decir, lo ve mucho más allá. Pero también es verdad que el Quijote tiene ese manto de libertad en sus ideas, en su forma de ver, en su forma de analizar la realidad. Todo pasa por la libertad. A tal punto que cuando vemos que el Quijote vive en su fantasía,
que es más sabia, más feliz que la realidad. Pero cuando el personaje, por, por desavenencias, después de la pelea con el caballero de la luna, de la blanca luna, empieza a ver que Dulcinea no es Dulcinea, entonces se empieza a dar cuenta que está viviendo en una fantasía y empieza a tocar la realidad. Y ya no puede guiarse por ideas de justicia, porque se da cuenta que no la hay, de belleza, porque no la encuentra. Y es ahí cuando pierde la razón, ahí sí pierde la razón seriamente, y muere. Es decir, el Quijote, Alfonso Quijano, para ser más justo, muere loco, pero muere loco porque se desprende del Quijote. Cuando estaba dentro del Quijote no estaba loco, tenía sabiduría. Cuando sale del Quijote, vemos que pierde contacto con la realidad y se vuelve loco y termina muriendo. Entonces, para finalizar, un poco el tema ¿es importante leer el Quijote? Sí. ¿Es un libro largo? Sí. Hay que entenderlo, hay que leerlo con detenimiento. No es un libro para leer en la calle o mientras espero el bus. Es un libro para ir. Está como audiolibro también, así que el que no quiere ponerse a leer puede verlo como audiolibro. Pero es importante porque va a encontrar en el Quijote mucha más sabiduría que en cualquier libro actual de autoayuda. Porque la perspectiva que nos dice es, no importa que estés loco, lo importante es cómo vivís la realidad y cómo ser feliz. Vinimos a este mundo a ser felices. Entonces, si para ser felices tengo que vivir una realidad paralela, está bien. Esa es la forma de ser feliz. Muchas gracias.